Yeshua de Nazaret y el divorcio. Bienvenidos a mi canal, Pastor Isaac Muñoz, @Yeshua, Vida y Ministerio. Muchas gracias por permitirme compartir un capítulo más de la vida de Yeshua de Nazaret y su ministerio. Yeshua de Nazaret permite el divorcio. ¿En qué estado matrimonial deben permanecer los discípulos de Yeshua de Nazaret? Como ya sabemos, cuando los fariseos y escribas vieron que Jesús ganaba popularidad entre el pueblo, trataban de desacreditarlo, trataban de llevarlo ante el Sanedrín, es el jurado judío. Así vinieron en esta ocasión con una trampa, una pregunta que todos sabían, tratándole de hacerle caer en ella. Principiamos nuestro comentario esta mañana en Marcos capítulo 10, verso 2, y lee así. Y llegándose los fariseos le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mateo añade, por cualquier cosa, tentándole. Si Yeshua de Nazaret decía que no, era carta abierta para que lo llevaran ante el juzgado judío. En el video anterior, la nueva justicia de Yeshua de Nazaret, vimos que declaró a sus discípulos esto: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. San Mateo 5:20. Seguramente que este comentario, esta afirmación, no cayó bien a los fariseos. Jesucristo los desenmascaró públicamente ante el pueblo y sus discípulos. Ahora buscaban la forma de vengarse, la forma de deshacerse de él. Entonces continuamos leyendo en el verso 3. Mas él respondiéndole les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. En el video anterior, Jesús se educó en alguna escuela secreta. Vimos cómo Jesús a los 12 años de edad ya sorprendía a los rabinos, a los maestros de Israel. También al estudiar la forma de enseñanza y discutir, encontramos que él acostumbraba una forma muy común en esos días que conocemos como el debate socrático. La práctica implica en efectuar preguntas alrededor de un tema. Normalmente este método se usa para defender un punto de vista en contra de una posición. La forma de evidenciar el acierto es hacer que el oponente se contradiga a sí mismo. Me da risa porque Jesús ya los lleva a ese punto y dice: los fariseos contestaron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Si eres un cristiano evangélico, ya te estás sonriendo conmigo también, porque sabes a dónde los lleva. Entonces ellos cayeron en el pozo que habían hecho para el maestro. ¿Por qué te preguntas esto? Los fariseos mencionaron la autoridad de un hombre, Moisés. Veamos la respuesta de Yeshua de Nazaret. Verso 5. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, macho y hembra los hizo Dios. Jesús les dice: Moisés, conociendo que ustedes son un pueblo de dura cerviz, les permitió dar carta de divorcio. Ahora Yeshua de Nazaret los lleva a una autoridad mayor que Moisés. Ellos conocían el libro de Génesis o Bereshit, y ahí leemos que Elohim creó macho y hembra. Elohim estableció una singularidad vitalicia entre una hembra y un varón. En la historia de la primera pareja, Adán dijo esto: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2:23. Siguiendo el principio moral que Adán establece para el matrimonio, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Con esta primicia podemos decir que nadie con cordura, con sensatez, descuida su propio cuerpo o lo mutila para que no lo vean. Si alguien no cuida de su esposa o su esposo, no se da cuenta que está descuidándose a sí mismo. Cuanto más leo la palabra de Dios,
tanto más encuentro la sabiduría de Jesús. Así que él continúa en el verso 7. Por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer. Jesús está citando párrafos del libro que ellos supuestamente debían obedecer. Acaba de leer Jesús o citar Génesis 2:24. Yeshua de Nazaret establece que el matrimonio es tan importante que los cónyuges, quiere decir dos en un yugo, no deben ser regidos por los padres en sus relaciones matrimoniales, una práctica muy mala que lleva a muchos matrimonios al divorcio por la interferencia de los padres de la pareja. Los casados no deben dar más importancia a la opinión de sus padres que su pareja, y si no están listos a hacer este pacto, mejor no se casen y permanezcan solteros. Dice Jesús, cita pues, dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Y Yeshua de Nazaret les aclara la verdad central de este pacto. Y los que eran dos serán hechos una carne, así que no son más dos, sino una carne. Yeshua de Nazaret establece que la unión matrimonial es única y que los dos serán hechos una carne. No debe haber separación, así como no tú cortas un brazo o una pierna de tu cuerpo. Yeshua concluye pues este párrafo, el verso 9. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. El matrimonio es un pacto establecido por Dios, por lo cual no debe entrarse ligeramente, sino con sobriedad y en santidad. Verso 10 lee. La Biblia no comenta qué dijeron o qué hicieron los fariseos, pero por el siguiente párrafo entendemos que se fueron sin decir nada, porque en el siguiente verso dice, y en casa volvieron los discípulos a preguntar de lo mismo. Yeshua, conociendo los corazones del pueblo y de los fariseos y escribas, muchas veces no les aclaraba todo solamente a los discípulos, como ya lo hemos visto en otras partes. Así, en Mateo 19, Yeshua le da una sola razón para el divorcio a los discípulos, y dice el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudiera a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Solamente cuando un cónyuge rompe con los votos matrimoniales, Jesús dice que puede divorciarse, no como los fariseos aseguraban y practicaban valiéndose de lo que Moisés decía, que por cualquier cosa podían repudiar o divorciarse de su esposa. Así pues, cuando te casaste, te acordarás que te dijeron, te guardarás solo para ella, vivirás en santo estado matrimonial hasta que la muerte os separe. Y tú respondiste, así lo haré. En el verso 10, los discípulos contestan. Le dicen sus discípulos, si es así el negocio del hombre con su mujer, no conviene casarse. Puedo ver que los discípulos de Yeshua de Nazaret estaban bastante influenciados por la práctica de los demás. Entonces él les dijo, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Algo muy profundo, algo que a veces me parte el corazón, porque llevamos ya casi 30 años ministrando y encontramos que es cierto lo que Jesús dice, que no todos pueden recibir su palabra. ¿Y por qué no la pueden recibir? Porque no se les ha dado, porque sus corazones se endurecen. Entonces no pueden recibir la salvación, no porque Dios no quiera salvarlos, sino que ellos mismos se rechazan en la dureza de su corazón. Yeshua de Nazaret termina describiendo 3 grupos pueden no casarse. Dice el verso 12, porque hay castrados que nacieron así del vientre de su madre, y hay castrados que son hechos por el hombre, y hay castrados que se castraron a sí mismos por causa del reino de los cielos, y el que puede tomar eso, tómelo. Aquí entonces vemos que la esterilidad masculina es uno de los problemas
por los cuales muchos no quieren casarse. De hecho, aquí en Estados Unidos los médicos nos reportan que un 10% de los varones son estériles. No sé cuál sería el porcentaje en otros países, pero siempre hay mujeres y varones estériles. El segundo grupo que él menciona es, como ya sabemos, en los tiempos de Jesús, los reyes ponían a cargo a un varón sobre sus concubinas y los castraban. Estos son los eunucos. Vemos que uno llamado Sasgás era el eunuco que cuidaba de Esther. Lo leemos en Esther 2:14. También leemos en Hechos que Felipe fue enviado a evangelizar a un eunuco etíope, funcionario de Cadence, reina de los etíopes. Hechos 8:27. Y hay otros como el apóstol Pablo que decidieron de sí mismos no tocar mujer, aunque muchos comentaristas sugieren que para ser parte del Sanedrín estuvo casado y enviudó. Pero también en el libro de Apocalipsis encontramos algunos que nunca tocaron mujer, son los 144,000. Entendamos que es un grupo especial. La Biblia no está diciendo que solo 144,000 serán salvos, porque ahí mismo también dice que eran multitudes como la arena que no se pueden contar. Concluimos. Una de las muchas maravillas del Evangelio de Jesucristo es que no estamos bajo la ley de Moisés. El Evangelio de Jesucristo es por fe y para fe. Somos salvos no por las obras de la carne, sino por fe. La palabra de Dios es clara. En el libro de Corintios vemos que el Espíritu da los dones a cada uno como Él quiere. Leemos pues en 1 Corintios 7:21. ¿Eres llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, mas también si puedes hacerte libre, procura más. Porque el que en el Señor es llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en lo que fue llamado, en esto se quede para con Dios. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás suelto de mujer? No procures mujer. Mas también si tomares mujer, no pecarás, y si la virgen se casare, no pecó. Pero aflicción de carne tendrá los tales, mas yo os quisiera evitar. Amén. Muchas gracias por compartir conmigo un capítulo más de la vida de Yeshua de Nazaret, vida y ministerio. Agradezco infinitamente si te suscribes, compartes y comentas para ayudarme a llevar adelante el Evangelio de Jesucristo. Soy el pastor Isaac. Me despido con la confianza de haberte motivado a seguir más a Jesucristo, a compartir con otros que en Él hay salvación, en Él hay libertad, gozo y paz. Te deseo paz, vida y salud. Shalom.